Buenos días, en este nuevo vídeo os voy a hablar del complemento, un sistema que forma parte de la respuesta inmune del hospedador. El complemento es un conjunto de proteínas, aproximadamente 30, que están libres en el suero y se van activando en cascada. En realidad son proteasas que tienen capacidad para dividirse. Cuando se activan, se subdividen en dos partes. Suelen tener una parte ligera que suele llamarse cadena A y una parte más pesada que suele ser la cadena B. ¿Vale? La parte ligera se libera al suero y va a hacer la función de activación de otras células del sistema inmune, y la parte B es la que se suele unir al patógeno y por tanto va a atraer a esas células hacia el patógeno para digerirlo y activar todavía más la respuesta inmune. Hay tres tipos de vías de activación del complemento, que son la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. La clásica pertenece a la respuesta adaptativa, mientras que estas dos vías de activación son parte de la respuesta innata. ¿Vale? Los tipos de respuesta que se dan son tres, es decir, las tres vías confluyen en tres tipos de respuesta prácticamente iguales. Vamos a ver cómo se activan cada una de ellas. ¿Vale? Empiezo con la vía clásica, que como os he comentado, es necesaria la presencia ya de elementos de la vía de la respuesta adaptativa. Para ello, como sabéis, en la superficie del patógeno estarán los antígenos y a ellos se va a unir el anticuerpo. Cuando este anticuerpo está presente es cuando va a poder activarse el sistema del complemento, ¿vale? Entonces, la parte conservada del anticuerpo va a activar a la proteína C1, que tiene tres subunidades. Entonces, inicialmente se activará C1Q, posteriormente C1R, y después C1S. De forma que se forma este complejo. ¿Vale? Una vez que C1 está activada, va a poder activar otras proteínas. ¿Vale? Activará inicialmente a C4, que se subdividirá en C4A, ¿vale? Cadena ligera, y C4B. C4B se va a unir al uno de los antígenos. También va a activar C2, ¿vale? Y de nuevo C2A, C2B. Y C2B se va a unir a C4B, ¿vale? El conjunto de C4B más C2B se le llama convertasa de C3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a activar otra proteína, que es la C3. A ver, un momentito. C3, que también se va a subdividir en C3A, C3B, ¿vale? Voy a pintar aquí de nuevo el patógeno, lo pinto aquí más en medio porque veremos que hay algunos mecanismos que los va a compartir con las vías de las lectinas, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, tenemos la convertasa de C3, que van a ser estos dos elementos, y va a ir activando C3. Entonces, C3B se va a ir uniendo también al patógeno. Que va a ir atrayendo células del sistema inmune. Es lo que se conoce como opsonización. Y es una de las respuestas del complemento, ¿vale? Llegará un momento que a esta convertasa de C3 se le una una C3B, ¿vale? Y este conjunto se le llama convertasa de C5. ¿Qué es lo que hará? Pues igual que la convertasa de C3, hará que C5 se subdivida en C5A y C5B. Luego veremos al final del vídeo qué hace C5B, ¿de acuerdo? Entonces así haríamos la activación por la vía clásica.
Vamos a ver ahora cómo se produce la activación por la vía de las lectinas. Es muy similar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos otros elementos. En vez de tener C1 y C2 que estén participando, hay unas proteínas que son las proteínas de unión amanosa, MBL, o las ficolinas. Ambas son proteínas de unión a azúcares presentes en los patógenos, ¿de acuerdo? En concreto, las ficolinas se unen a cualquier azúcar que esté acetilado, mientras que las lectinas de unión a manosa solo se unen a manosa. ¿Vale? Entonces, como hemos visto antes, vamos a tener la superficie del patógeno con sus antígenos, ¿vale? O sus azúcares, en este caso serían azúcares, ¿vale? Lo que activa el sistema del complemento. Entonces, se podrían unir las ficolinas o se podrían unir las MBL. Cuando se unen las MBL hay otros dos factores que se van a activar, que son más 1, que os lo voy a poner aquí, y más 2. ¿Vale? Entonces se van activando en cadena. 1, ¿vale? Y este conjunto va a inducir la activación de otras proteínas que ahora veremos. Las ficolinas no necesitan otros factores añadidos y directamente van a activar el proceso, ¿vale? Entonces, ¿vale? De nuevo, vamos a tener, le voy a llamar complejo de las 3 M's, ¿vale? Para que no sea más fácil, o ficolinas. ¿Qué va a pasar ahora? Que se van a activar C4, ¿vale? Que la subdividíamos en C4A, C4B y C2. C2A, C2B. ¿Y qué vamos a tener? ¿Vale? Llegaremos a este punto, a tener la convertasa de C3, ¿de acuerdo? Porque se van a unir aquí C4B, C2B, convertasa de C3. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Este proceso C3 se va a ir hidrolizando, separándose en C3A, ¿vale? Y C3B. C3B se irá uniendo al patógeno, ¿vale? Llegará un momento en que se una a C4A o C4B y C2B, ¿vale? Formando la convertasa de C5, ¿de acuerdo? O sea que ya veis que comparten muchas de los mecanismos de activación. Por el contrario, la vía alternativa funciona de una forma diferente. Aquí directamente vamos a tener a C3, ¿vale? Que muchas veces por el propio contacto con el patógeno se va a hidrolizar de forma espontánea, separándose en C3A y C3B. Entonces, C3B se va a unir al patógeno pero solo se une una molécula, ¿vale? De C3B. Entonces, ¿cómo activamos todavía más la hidrólisis de más C3 para que haya mayor capacidad de opsonización? Va a haber otros factores que son el factor B, factor D y factor P, que se van uniendo aquí y P, ¿vale? Formando ese complejo. ¿Vale? C3B, B, D, P. Y esta, en este caso, va a ser este elemento la convertasa de C3. Ya vemos que aquí es un elemento diferente, un complejo diferente. Pero que tiene la misma acción, ¿de acuerdo? Es decir, que C3 se va a hidrolizar en C3A y C3B. Entonces C3B se va a ir uniendo aquí y va a producir la opsonización. ¿De acuerdo?
¿Qué pasa ahora? ¿Cómo conseguimos la convertasa de C5 para llegar a ese punto? Pues a este convertasa de C3 llegará un momento en que se le una otra C3b por el otro punto, ¿vale? Por el otro lado. Entonces aquí ya tenemos convertasa, ¿vale? Dando lugar a C5a y C5b, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos las tres activaciones. Como hemos dicho, hay dos que comparten rutas, siendo la convertasa de C3 en la vía clásica y vía lectinas C4b y C2b, y en ambos casos la convertasa de C5 será C3b, formando un complejo con C4b y C2b. Mientras que en la vía alternativa, la convertasa de C3 será C3b unido a los factores B, D y P, y la convertasa de C5 será ese complejo unido a otra molécula de C3b. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las respuestas? Y las respuestas son iguales para las tres, ¿vale? Tenemos, como hemos dicho, una respuesta mediada por citocinas, que son esas moléculas ligeras o esas cadenas ligeras que van a pasar de nuevo al suero y van a ir activando otras células del sistema inmune que estén circulando por el suero sanguíneo. Entonces serían C4A, C2A, C3A y C5A, ¿vale? Estas dos actúan en todas las rutas, ¿vale? Mientras que estas cuatro actúan en la vía clásica y en la vía de las lectinas, ¿de acuerdo? El otro fenómeno es el fenómeno de opsonización. Y lo lleva a cabo solo C3b, que al unirse al patógeno, ¿vale?, en estos puntos y en estos puntos, va a atraer a células hacia el sistema, hacia el patógeno, ¿vale? Macrófagos, células dendríticas, linfocitos, etcétera, ¿vale? Eso es lo que se llama un proceso de opsonización. Y por último vamos a tener el complejo de ataque de membrana, y este es un poquito diferente, ¿vale? Complejo ataque de membrana, que lo va a comenzar C5b, ¿vale? ¿Y qué ocurre? C5b va a unirse también a la superficie del patógeno, ¿de acuerdo? En el camino de unión va a unirse a otras dos moléculas que son C6 y C7. Entonces forman aquí un trímero formado por esas tres moléculas, C5b, C6 y C7. Esto va a traer a otra proteína que es C8, ¿vale? Y esta proteína ya tiene capacidad de taladrar la membrana plasmática. Y C8 va a hacer que vengan moléculas de C9, otra proteína, y aquí pueden venir varias subunidades de C9. ¿Qué se pretende conseguir? Un anillo, de forma que taladre la membrana formando un poro y por tanto provoque la salida y entrada de iones de forma descontrolada, con lo que va a dar lugar a la lisis celular, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, como veis, esto es el resumen de la activación del vía de complemento. Como podéis ver también, hay una molécula que es central e importante en la activación de las tres vías, que es la proteína C3, ¿vale? Esa es la proteína central del sistema del complemento y hay tres respuestas diferentes. Activación de nuevas células en el suero, atracción de células del sistema inmune y lisis celular debido a la formación de estos poros de la membrana. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad y podéis ver más vídeos en mi canal de YouTube. Muchas gracias.